Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Agenda TGR, el podcast de Tesorería General de la República, donde conversamos con las voces que lideran e integran nuestra institución todos los días. El día de hoy estamos para conversar sobre seguridad de la información y ciberseguridad, un apartado que claramente se ha consolidado como una función estratégica no solamente en nuestra institución, sino que a nivel estatal y a nivel empresarial también, con una organización interna que claramente continúa especializándose mediante mecanismos de monitoreo, procedimientos, enfoques preventivos, ¿cierto? Nuestra institución resguarda continuidad operativa e integridad de nuestros sistemas y datos que claramente son muy sensibles. Por cierto, esta labor no solamente aborda la gestión de incidentes, sino que también la anticipación de riesgos y la incorporación de buenas prácticas. Hoy en día, ¿cierto?, existen mecanismos permanentes de monitoreo, procedimientos y distintos enfoques preventivos en nuestra institución para resguardar la continuidad operativa y la integridad de nuestros sistemas y de nuestros datos. Por cierto, este trabajo se desarrolla en coordinación permanente en el ecosistema del Estado mediante relaciones, por ejemplo, con la Agencia Nacional de Ciberseguridad o el Equipo Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática. Por eso, para ahondar en estos temas y en cómo TGR ha fortalecido su seguridad digital, hoy conversamos con Marco Villa, jefe del Departamento de Seguridad de la Información e Inteligencia Económica. Muchas gracias, Marco, por estar aquí. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Y también estamos con Jimmy Rivas, quien es jefe de la Unidad de Ciberseguridad. Muchas gracias, Jimmy. Gracias por la invitación. Bueno, hoy tenemos varios temas para poder conversar. Ciertamente, lo más relevante es poder conocer en primera instancia cómo se organiza de forma interna la ciberseguridad en TGR. Por eso quería conversar contigo primero, Marco, para ver cómo se organiza, ¿cierto?, este Departamento de Seguridad de la Información e Inteligencia Económica, cómo se estructura esta nueva organización interna y qué esperan poder implementar, ¿cierto?, en este nuevo departamento. Bien, para iniciar, ¿cierto?, comentar que el Departamento de Seguridad de la Información e Inteligencia Económica se creó a partir de noviembre del año recién pasado, y una visión estratégica es tener un reporte directo al tesorero, dado que los temas que aborda este departamento son de carácter estratégico, ¿ya? Por un lado, la seguridad de la información, ¿cierto?, que implica tener toda la protección de los activos de información, que es el bien más preciado desde el punto de vista de la operación de Tesorería General de la República. Y en segundo lugar, es el área de inteligencia económica, que tiene como propósito o está en el marco de la lucha contra el crimen organizado, y lo que pretende es identificar eventualmente el uso de la tesorería para delitos de lavado de dinero. Esos son los dos grandes temas. Pero adicionalmente cuenta con un área de staff que tiene que ver con auditoría de seguridad de la información y ciberseguridad, y prontamente protección de datos personales. Y por otro lado está un área de staff que va a cumplir el rol de delegado de protección de datos, que lo que tiene como propósito es asegurar el cumplimiento de la ley de protección de datos personales, asegurando que los ciudadanos, ¿cierto?, los titulares de los datos, puedan ejercer sus derechos respecto de sus datos personales, y asegurar que los procesos internos de la tesorería se adapten y cumplan con la ley. En el ámbito de la ciberseguridad, que es el tema que nos trae, se crea la unidad de ciberseguridad, que es liderada por Jimmy, y el propósito de ahí es instalar elementos técnicos, procedimientos, tecnologías que nos permitan prevenir, ¿cierto?, y asegurar nuestros activos de información. O sea, por tanto, hay una estructura mucho más robusta hoy en día y que espera abarcar mucho más, de forma más completa, ¿cierto?, estos temas. ¿Creen que ahora sí hay una estructura que se pueda enfrentar a los desafíos que proponen o que vienen, ¿cierto?, con muchas novedades, ¿cierto?, pero además con desafíos a nivel internacional, me imagino, con temas de ciberdelincuencia, delitos informáticos, qué sé yo? Hay una estructura mucho más robusta. Sin duda, el tomar la forma de departamento y ser reporte directo al Tesorero General da dos cosas relevantes. Uno, que el tesorero es un directivo que está preocupado de la temática de ciberseguridad. y por consiguiente preocupado, ¿cierto?, de proteger los activos de información de los contribuyentes. Esa es la tarea número uno. Lo otro es hacerse cargo de la realidad nacional e internacional.
¿ya? Que es dotar a la institución de prácticas, de procesos y de tecnología necesaria para combatir el cibercrimen, que por cierto siempre va pasos adelante de la institución y de las organizaciones a nivel nacional e internacional. Sí, de todas maneras. En ese sentido, Jimmy, ¿cómo se gestiona esta coordinación de ciberseguridad en el Estado? Porque hoy en día las organizaciones ya no trabajan solas, ¿cierto? No hay, sobre todo organizaciones públicas o organizaciones que tienen apartados críticos, ¿cierto? En el ámbito de la ciberseguridad. ¿Cómo se gestiona esto? ¿Y qué relación, cierto, tienen con la Agencia Nacional de Ciberseguridad o con otros organismos del Estado? Exactamente. La tesorería hoy día es un operador de importancia vital, lo que implica que tenemos nuevos requisitos que cumplir, que son, obviamente, estas obligaciones conllevan un mayor esfuerzo tanto de la institución para evitar que cualquier afectación que desde el ámbito de vista de seguridad le pegase a tesorería implique un efecto adverso en el Estado, ¿ya? Claro, porque hoy en día, como decíamos, las organizaciones, bueno, las instituciones públicas sobre todo, me imagino que muchas instituciones, sobre todo en el ámbito financiero, pero también que manejan grandes cantidades de datos, por ejemplo, no sé, pienso en el Ministerio de Desarrollo Social, ¿cierto? Imagino que tienen una importancia crítica en ese sentido de poder resguardar esos datos y que también tengan unos nuevos apartados o lineamientos, ¿cierto?, para poder cuidar esta información. Exactamente. Y bajo este mismo ámbito, esta ley creó la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que es la encargada de entregar los lineamientos mínimos que deberían cumplir tanto los operadores de importancia vital como los servicios esenciales. Y ahí, en ese sentido, entonces, cualquier hito, cualquier vulnerabilidad o cualquier reporte que ustedes puedan tener, tienen que informarlo de forma inmediata entonces a esta agencia. Así es, ellos establecen los lineamientos para poder nosotros informar bajo ciertos requisitos y la comunicación es directa. Obviamente ellos funcionan como un apoyo directo para atender estos incidentes, hacerle seguimiento y orientar, como ofrecer el apoyo también para contener. De todas maneras. En ese sentido, hay algunos cambios. Bueno, de partida mencionaba la Agencia Nacional de Ciberseguridad, pero bueno, también hay otros apartados. Pero de forma interna también, ¿cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado el tema de la ciberseguridad? Me imagino que hace un par de años atrás no era, o apenas era un tema, o sea, era como cuidar la clave, ¿cierto? No enviarse información sensible, pero hoy en día me imagino que hay otro lineamiento, hay nuevas políticas también al respecto. O sea, claramente la ciberseguridad como tal lleva en boca hace un par de años. En tesorería, desde que nos tocó a nosotros enfrentar este desafío, nos dimos cuenta que sí, el tema estaba instalado, pero había que hacer algunos ajustes en ciertos componentes, ciertos controles. Por ejemplo, a nivel organizacional, definir algunas políticas, el cambio de contraseña, definir la extensión de los caracteres. Por ejemplo, a nivel tecnológico, medidas de ciberhigiene que uno, por ejemplo, bloquear la conexión de los dispositivos USB, limitar la instalación de software en los equipos y capacitar y concientizar al funcionariado en realidad. Enseñarles a cómo enfrentar esta amenaza, cómo accionar frente a un correo que no estaba esperando o que me intenta persuadir. Tratar de inculcar estos comportamientos para que sean habituales para ellos, sepan cómo responder, sepan cómo enfrentarlos y cómo estar alertas también. Sí, porque ahí hay una brecha importante y que hoy en día yo diría que ya un poco más de público conocimiento, que una de las mayores dificultades o problemas que hay en ciberseguridad es causada por los mismos usuarios. Sí, ahí si me permite complementar, quisiera hacer una aclaración de dos cosas. Uno habla de seguridad de la información y hablamos de ciberseguridad. Cuando hablamos de seguridad de la información, hablamos de un espectro más completo. Es decir, hablamos de la conversación en el ascensor, que yo muchas veces menciono, que a veces uno va en un ascensor público y conversa cosas privadas y no sabemos a quién tenemos al lado y por tanto estamos divulgando información quizás involuntariamente. Por tanto, eso es un aspecto a cuidar. El otro es tener los escritorios limpios. ¿Qué significa eso? Si yo a las 6 de la tarde, ¿cierto?, cierro mi negocio, cierro mi escritorio,
no debo dejar documentos eventualmente clasificados sobre el escritorio que puede estar al acceso de una fotografía con celular. ¿Ya? Ahí estamos hablando de seguridad de la información. Y cuando hablamos de datos o información que está en medios digitales, nos pasamos al mundo de la ciberseguridad. Aquí, ¿qué aspecto hay que tener en cuenta? El tema cultural, ¿cierto? Hemos ido instalando a través de capacitaciones, charlas, los conceptos de ingeniería social, que significa que nos pueden llamar o nos pueden mandar un correo afectando ciertos elementos emocionales muchas veces de la urgencia o de un accidente o de tengo una persona conocida Claro, que me dio... la clásica. Entonces, ese antiguo se llamaba el cuento del tío. Exacto. Hoy día se llama ingeniería social. Y por tanto, esos aspectos se han ido instalando y yo diría generando actividades constantes. Y por otro lado, están los aspectos higiénicos que mencionaba Jimmy, de tener cuidado con la contraseña, no usar mi cuenta institucional en servicios externos, ¿cierto? En contratar un Netflix con la cuenta institucional, en usarlo para redes sociales. Y de esa manera hemos ido, yo diría, desarrollando esa capacidad cultural en la gente. Y creo que eso ha avanzado bastante. ¿Ya? Sin embargo, siempre nosotros, los usuarios, y me incluyo, ¿cierto? Podemos ser el eslabón más débil ante un eventual incidente que nos puede llevar a una situación compleja. Sí, sí, es bueno, es importante además mencionar que me imagino que para la industria de diversos ámbitos es muy importante, pero además en tesorería manejamos datos muy sensibles, una cuenta única tributaria que cuenta con millones de personas inscritas, ¿cierto? Entonces, por tanto, poder tener un apartado de ciberseguridad, bueno, y la seguridad de la información entre los funcionarios, ¿cierto? También es muy relevante para poder tener a resguardo estos datos que son entregados a tesorería y que son muy relevantes y muy valiosos además. Además, bueno, para continuar conversando de un tema relacionado, ¿cierto? Hoy en día se está terminando de implementar, y bueno, y entra en vigencia a finales de este año la nueva ley de protección de datos personales, ¿cierto? Parte, bueno, de los derechos que van a tener las personas es a que las instituciones, ¿cierto?, puedan asegurar la protección de estos datos. ¿Qué está viendo ahí Tesorería? ¿Cómo lo está trabajando? ¿Y qué desafíos también impactan a TGR en esta nueva ley de protección de datos personales? Sí, ahí voy a usar una frase que escuché en un taller que asistí un par de semanas atrás. La seguridad de la información y la protección de datos son dos caras de la misma moneda, ¿ya? Es decir, nosotros tenemos el mandato de proteger los datos personales de los contribuyentes o de quienes interactúan con tesorería. Y por tanto, desde la perspectiva de seguridad de la información o ciberseguridad, tenemos que establecer los mecanismos o accionar los mecanismos. Aquí hay un tema que es súper relevante y quiero destacarlo. Nosotros vemos la parte de gestión de riesgo tecnológico, pero quienes implementan las medidas que nosotros recomendamos es la División de Tecnologías de Información, ¿ya? Entonces existe algo relevante que es la independencia entre quienes velan por la seguridad de la información, la ciberseguridad, los estándares que debemos cumplir, las medidas de control que hay que realizar y la División de Tecnología de Información a través de los profesionales que trabajan allí implementa. Entonces existe esta independencia entre el control y la ejecución de las medidas de seguridad. Y eso implica que desde la perspectiva de la ley de protección de datos personales, tiene varios aspectos a revisar. Uno, entender la ley, ver el impacto que tiene en los procesos y ver el impacto que tiene en la tecnología que soporta estos procesos, ¿ya? Por tanto, uno dice, tengo que hacerme cargo de asegurar los derechos de los titulares de los datos, transparentar el tratamiento que hacemos con los datos al interior de la institución y asegurar que esos datos, una vez que están en tesorería, se protegen adecuadamente. Eso básicamente son tres cosas generales que implica la ley. Ahora, una vez que esto parte en vigencia, como se denomina, que es el 1 de diciembre de este año, vamos a estar en condiciones de ser fiscalizados, ¿ya? Porque al igual que en seguridad de la información se creó la Agencia Nacional de Ciberseguridad, va a existir la Agencia Nacional de Protección de Datos y que va a cumplir el rol de fiscalizar que tanto los organismos públicos como privados cumplan con la ley, ¿ya? Por tanto, ¿qué tarea nos queda?
hacer levantamientos de qué procesos levantan información, cómo se están tratando y cómo estamos protegiendo, de modo de estar preparados para enfrentar la entrada en vigencia. Sí, bueno, es bonito, muy relevante, como tú comentabas recién. Hoy en día ya no es solamente llenar un formulario y decir, ok, yo acepto entregar mis datos y ustedes lo tienen y está bien, sino que hay todo una mecánica y una ejecución que hay que realizar ahí para poder mantener esos datos a resguardo, que como comentábamos anteriormente, más aún aquí en tesorería es muy relevante poder mantenerlo a muy buen resguardo. Bueno, ha sido una conversación súper fructífera. Hemos, aparte, conversado y poder abordado distintas temáticas. Sin lugar a dudas que quedan muchos temas todavía por conversar, ¿cierto? Hay toda una instalación de este Departamento de Seguridad de la Información e Inteligencia Económica que recién comentábamos, y además de la nueva unidad de ciberseguridad, que de todas maneras vamos a poder seguir abordando con mayor detalle en próximos capítulos. Así que nada, quería agradecerle sobre todo, Marco, por estar acá. Muchas gracias por estar aquí hoy. Jimmy, también muchas gracias por participar de nuestro podcast. Y a ustedes los dejamos invitados a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, X, LinkedIn, Facebook y YouTube, donde nos encuentran como @TGRChile, y en nuestro canal de Spotify, también, donde van a poder hoy en día escuchar y visualizar nuestro podcast y todos los próximos capítulos que vengan hacia adelante. Así que muchísimas gracias y nos despedimos hasta un próximo capítulo. Chao, chao. Hasta luego.